Muy bienvenidos a un nuevo estudio de la teología sistemática. Hoy continuaremos estudiando la doctrina de la muerte y el estado intermedio. Pero hoy vamos a ver un poco más con respecto al estado intermedio, qué es lo que dice la teología con respecto a este estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? El estado intermedio es la condición de las almas entre la muerte y la resurrección final. Es el estado en el que se encuentran las almas de creyentes e incrédulos luego de la muerte, antes del juicio final y antes de la resurrección de los cuerpos. Por eso se lo conoce como estado intermedio. Los acontecimientos finales, los eventos futuros, lo que la Biblia nos muestra, el más glorioso de todos es el regreso de Cristo, y juntamente con el regreso de Cristo también ocurrirá la resurrección de justos e injustos, el juicio final, pero también la creación de nuevos cielos, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Sin embargo, la muerte y el estado intermedio son relevantes, porque a menos de que el Señor Jesucristo regrese antes, son los siguientes en nuestro futuro personal. Como portadores nosotros de la imagen de Dios, anhelamos conocer ese futuro, anhelamos saber lo que sucederá con la creación. La palabra de Dios nos revela lo que está por venir, no en su totalidad, pero sí lo suficiente como para calmar esa ansiedad y encontrar gozo, tranquilidad y paz. Pero no debemos ir más allá de lo que la Escritura nos dice. Debemos ser cuidadosos en no entrar en suposiciones y como lo hacen muchos, aún dentro de las iglesias. Por ejemplo, para no caer en herejía o en doctrinas erradas, en afirmaciones antibíblicas. Por ejemplo, hay una doctrina que se la conoce como la doctrina del sueño del alma. A lo largo de la historia, algunas comunidades sostuvieron esta doctrina del sueño del alma. Comunidades cristianas han creído que después de la muerte el alma sigue existiendo, pero en un estado de descanso inconsciente, como si estuviera dormida. Esta idea estuvo presente en algunos grupos del primer siglo, comunidades cristianas, en la Edad Media y también en la época de la Reforma. Sin embargo, la Biblia nunca dice que el alma o el cuerpo entre en un estado de sueño, sino que la Biblia usa estas palabras para referirse a la persona que ha muerto. Y la razón es muy simple: un cuerpo sin vida se parece a alguien que está dormido. También otra doctrina errada dentro de la doctrina del estado intermedio es la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica Romana, cuando una persona muere, su alma dice que puede ir directamente al cielo si ya ha alcanzado la perfección espiritual. Sin embargo, si aún tiene faltas menores, pecados veniales, como se los conoce, como la mayoría de los creyentes, dice la Iglesia Católica Romana, claro, debe pasar por un proceso de limpieza, de purificación, antes de entrar al cielo. Este proceso se lleva a cabo en el purgatorio, es el lugar intermedio. Las almas experimentan ciertas privaciones y sufrimientos allí en ese purgatorio. Estos sufrimientos y privaciones sirven para purificar su alma. La duración de permanencia depende de los casos. Según esta doctrina, las oraciones de los familiares también pueden ayudar, las buenas obras y especialmente las misas pueden ayudar a reducir el tiempo, pero también puede ayudar a reducir el sufrimiento, aliviar el sufrimiento y también las privaciones. Aunque la Iglesia romana argumenta algunos pasajes de la Escritura, algunos libros que no están dentro del canon bíblico, como Macabeo, pero también otros libros que se encuentran dentro del canon bíblico, estos pasajes no apoyan esta doctrina. Bien, luego la Biblia sí nos dice de manera clara que la muerte es un enemigo que ya fue vencido, pero también es un enemigo que aún está presente. Cuando la muerte llega de repente, por un accidente o por actos violentos, separa a las personas de manera definitiva y causa muchísimo sufrimiento a quienes quedan en la tierra. Vemos nosotros en la Escritura que aún el Señor Jesucristo lloró cuando su amigo Lázaro murió. Además, la muerte nos lleva a un territorio desconocido, porque después de ella nos encontraremos cara a cara con Dios, nuestro Creador y Juez. Yo creo que este es el pasaje de la Escritura que más claridad nos da. Hay muchos pasajes que muestran qué sucede con el estado intermedio,
pero este es el pasaje, este versículo es el que debemos decirle a todo el mundo en la predicación del Evangelio. Hebreos 9:27 me refiero. Hebreos 9:27 dice así: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto sí es importante, que después de la muerte, y toda persona va a morir una vez, viene el juicio. Y no está hablando del juicio final, sino del juicio del alma de la persona frente al Creador, cara a cara con su Creador para rendir cuentas. Por eso no es algo que aceptamos con facilidad. Sin embargo, los cristianos no debemos temerle a la muerte. Aunque la muerte siga existiendo, ya ha sido derrotada, dice la Escritura. Pero como aún es algo desconocido, ahí tenemos que aplicar la fe. La Biblia nos dice: un día cuando Cristo regrese, todos resucitaremos. Y en ese día también la muerte será eliminada por completo. Y Dios nos dará la victoria final. 1 Corintios 15:26, 1 Corintios 15:54 al 57. Pero esa victoria ya está asegurada, porque Jesús al morir venció al diablo, que tenía el poder de la muerte, y así también nos libró del miedo a morir. Hebreos 2:14 al 16 dice así la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando morimos, entonces nuestro cuerpo y nuestra alma se separan. Eso vimos en Mateo 10:28, el estudio pasado, en Eclesiastés 12:7. Dependiendo en ese estado intermedio, depende mucho de la relación que se tiene con Dios. Si tenemos una relación de hijo con un padre, padre e hijo, entonces tendremos una vida eterna con Dios. De lo contrario, sufriremos una condenación eterna. El estado intermedio es algo mucho mejor si se está con Cristo. La Biblia nos muestra lo que sucede con los creyentes después de la muerte y antes de la resurrección. Lo más importante es que el alma del creyente está en la presencia de Cristo. El apóstol Pablo estaba muy convencido y seguro de esto. Él decía en Filipenses 1:23: tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. También el apóstol Pablo afirmó en 2 Corintios 5:6 al 8: así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Fíjese qué confianza del apóstol Pablo, qué fe. Debemos imitar esa confianza. Jesús también confirmó esta verdad cuando le prometió al ladrón arrepentido en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43. El autor de Hebreos también nos dice que qué es lo que sucede con las almas en ese estado intermedio, y tan terrible era lo que veía Hebreos 12:21 al 24. Moisés en el monte Sinaí dijo: estoy espantado y temblando, sino en comparación la iglesia en el monte de Sión, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El libro de Apocalipsis también nos muestra con respecto a ese estado intermedio. Dice que los que mueren en Cristo descansan de sus trabajos, Apocalipsis 14:13. Y una voz, dice la Escritura, y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este descanso no significa que están en estado de inconsciencia o de sueño del alma. Al contrario, dice Apocalipsis también que las almas de los mártires claman a Dios por justicia y reciben su consuelo. Hay una actividad en los cielos
en ese estado intermedio. Apocalipsis 6, 9 al 11 dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Son una gran multitud que han pasado por dificultades y ahora adoran ante el trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 10, entre tantos pasajes en la Escritura muestra cómo adoran allá en los cielos las almas en ese estado intermedio. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y en el Cordero. La Biblia nos dice algo sobre lo que pasa con los que no creen en Jesús después de la muerte. ¿Qué pasa con aquellos incrédulos? Jesús contó en la parábola del rico y Lázaro qué es lo que sucede con las almas de aquellos que no creyeron, pero también con el alma de aquel que creyó. Lo principal que muestra esta parábola en Lucas 16, 19 en adelante, lo que Jesús quiso ilustrar era qué es lo que sucedía con el justo que sufrió en la tierra, aquel justo llamado Lázaro, un hombre pobre, aquel mendigo que no pasó mucha escasez en la tierra, pero luego de la muerte fue consolado en el seno de Abraham. Y también cuenta la historia, en esa parábola cuenta la historia del rico que vivió con opulencia en la tierra, pero cuando murió comenzó un martirio allí en el infierno. Entonces también nos muestra que luego de la muerte no hay ninguna posibilidad de arrepentimiento para nadie. Aquel que no creyó en la tierra mientras estaba con vida y no se arrepintió, no lo podrá hacer cuando muera y su alma se encuentre en el castigo eterno. También menciona en esa parábola que hay un gran abismo que separa esos dos destinos y no se pueden cruzar entre ellos. Pero la resurrección es lo mejor. El estado intermedio es maravilloso para los que mueren en Cristo, pero la resurrección es lo mejor. Morir y estar con Cristo es mucho mejor que seguir viviendo en este mundo marcado por el pecado. Por eso, ese estado intermedio no es nuestra esperanza final. Lo mejor aún está por venir. Cuando Jesús regrese, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, Él transformará nuestro cuerpo, nuestro débil cuerpo, en un cuerpo glorioso como el suyo. En ese momento el Espíritu de Dios nos hará completamente nuevos, con cuerpo y alma renovados para siempre. Esto lo dice la Escritura en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El estado intermedio, repito, para aquellos que estamos en Cristo, es maravilloso, porque estaremos en la presencia de Dios, pero no es lo mejor. Hay algo muchísimo mejor. Es cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos muerto antes, resucitaremos en gloria, y dice la Escritura así, repito lo que dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Es bueno que entendamos y conozcamos lo que la Escritura dice para no entrar en suposiciones, pero es bueno también que pongamos toda nuestra esperanza en esa gloria futura. Espero que haya sido de bendición y de edificación. Si el Señor lo permite, nos estaremos encontrando en un próximo estudio de la teología sistemática. Muchísimas gracias a todos.